Muy buenos días. Son las 12, ¿cómo se dice en las noticias? Son las 12 en España y son la 1 en España y son las 12 en Canarias, ¿no? Así es. Bienvenidos a todo el mundo. Bienvenidos a un webinar de VWO, que es diferente porque hoy no tenemos un invitado o un ponente que va a compartir algo. No, tenemos tres y además una combinación muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con nosotros está Iñaki Tovar. Iñaki es el CEO y formador de CRO de Webpositor. Iñaki, muy buenos días. Iñaki, antes de que digas algo, permítame decir que como yo te presentaría a ver si está acertado. Yo creo que tú eres una persona que siempre le gusta probar las nuevas técnicas y herramientas para atraer y convertir tráfico en leads o ventas y eres un auténtico early adopter. Y si no me equivoco, tu primera herramienta de A/B testing fue VWO, ¿no? ¿Es así? Correcto, por eso, efectivamente, Jan, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Justo cuando Sonia me contactó por LinkedIn para decirme de la posibilidad de participar con vosotros hoy, me quedé alucinado, ¿no? Porque, ¡ostras, qué fuerte! Visual Website Optimizer, que es la herramienta número 1 que yo probé el día que empecé a experimentar con el CRO y la primera herramienta que siempre recomiendo en los webinars que hago por ahí, en las charlas Muy sobre bien. CRO. Entonces, fue guay. Por eso te queremos mucho. Bienvenido. Y has llevado María Sánchez, es la responsable CRO y UX en Webpositor. Hola, bienvenido, María. He oído mucho de ti y estoy muy agradecido que estás con nosotros hoy. Buenos días. Muchas gracias, Jan. Un Y placer. a ver, y como último, tenemos también con nosotros Sergio. Sergio Simaro es un Digital Marketing Advisor de primera categoría, jefe de Magnificro. Me encanta la marca, Magnificro. Sergio me ha dicho una vez, cuando yo he preguntado, la primera vez cuando conocí a Sergio y preguntaba a un amigo, ¿ese Sergio quién es? Y me dice que Sergio es como Mary Poppins, no solo en la disciplina del CRO, sino en marketing digital. Él llega a una casa, a una empresa evidentemente, y cuando algo no funciona, ayuda a identificar los problemas, lo resuelve y todo el mundo está feliz cuando se va. Así, a ver si es así hoy también. Bienvenido, Sergio. Gracias, muchas gracias por la invitación a estar hoy aquí. Vale, pues hoy, como he dicho antes, el formato es un poco diferente, pues tenemos tres partes y a ver si es suficiente la hora que tenemos. Hoy hablamos de cómo utilizar CRO o Conversion Rate Optimization para efectivamente maximizar las conversiones de todos los activos digitales. La idea creo que es presentar un marco para los profesionales de marketing y hemos visto en el número de registros de este webinar que es un tema muy interesante y muy relevante para mucha gente. Con eso, yo diría, empezamos. Paso la palabra a, no sé quién empieza, Sergio. Sí, venga, si me pasas a mí, empiezo yo, pero vamos. Vale. Es tu casa, así que tú mandas ya, y lo que quieres que hagamos. Vale. Sergio, pues tienes la palabra y a ver qué habéis traído. Ok, vale. Estoy viendo ya la pantalla, ¿no? Compartida de la presentación. Sí. Ok, venga, pues arranco lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver una sesión, repartida entre María, Iñaki y yo, como os he comentado ya al principio, donde lo que tratamos de contar, lo que vamos a tratar de demostraros, es cómo una disciplina, que vamos a ver que se llama CRO, conversión, optimización de la conversión, etcétera, sirve ya no solo para trabajarla solo si te dedicas a eso, sino que independientemente de cuál sea tu área o tu habilidad o tu trabajo dentro del marketing digital, vas a poder aprovechar esa disciplina. Vale, perdona que me he quedado antes aquí arriba. Entonces, bueno, nada, simplemente por añadir a lo que comentaba Jan, bueno, ahí luego como tendréis la presentación podéis ver un poco mi trayectoria y además quien la apetezca, tengo una
una newsletter sobre conversión llamada magnifico.com, donde os podéis apuntar y contamos muchas de las cosas que vamos a contar hoy aquí. Y muchas más que se van ocurriendo y que van apareciendo por el camino. Hoy vamos a ver, como os decía, una sesión donde yo voy a hacer una intro sobre lo que es la metodología de optimización de la conversión. María os va a explicar a continuación lo que serían experimentos que vamos a ver con la herramienta Visual Website Optimizer, cómo sacarlos a cabo y qué buenos resultados se están obteniendo. Y luego Iñaki os va a dar una parte más creativa de cómo envolver toda esta metodología con aportes de tráfico, con aportes de herramientas externas para, digamos, sacarle mucho más partido a lo que os vamos a contar. Así que quedaos hasta el final, que no se os ocurra iros. Entonces, vamos a la parte de metodología. Mirad, el estado de lo que sería un proyecto digital o un activo digital se basa en función del tráfico que tenga y de los ingresos que estén obteniendo. Con lo cual, en base a esas dos variables, vamos a ver que tenemos 4 escenarios. Un primer escenario donde un proyecto puede tener poco tráfico y pocos ingresos, con lo cual tenemos esa carita de tensión, de incertidumbre, de esperanza, como se llama, donde el proyecto lo que necesita es crecer. Una segunda parte, o sea, un segundo escenario, perdón, donde tenemos también poquito tráfico, tenemos ingresos proporcionalmente, pero claro, supuestamente con ese tráfico no nos da para retirarnos ni para tirar cohetes, con lo cual también necesitamos crecer y tenemos incertidumbre. Un tercer escenario que es el bueno, ¿no? Es el donde todos queremos. O sea, tengo un proyecto muy bien de tráfico, muy bien de ingresos, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar de la vida, básicamente. Y un cuarto, donde tengo mucho tráfico o medio tráfico y no consigo tener los ingresos que a mí me gustaría tener. Con lo cual, ya no es que tenga incertidumbre, sino que tengo pena, porque seguramente me esté gastando el dinero y no estoy obteniendo lo que necesite. Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en la parte de optimización, que sería ese escenario con medio, alto tráfico y pocos ingresos o pocos conversiones o pocos como quieras llamarlo, ¿vale? Pocos objetivos cumplidos. ¿Significa que esto que vamos a ver ahora se tiene que aplicar únicamente a este escenario, esa parte del cuadrante? No, se puede aplicar a todo. Sin embargo, cuando encontramos proyectos que están en esa situación, la optimización que vamos a hacer es mucho más efectiva. Si tenemos poco tráfico, como luego también nos vamos a enseñar, vamos a ver que no se puede correr tan rápido ni ganar tanto como nos gustaría. Entonces, a medida que tengo mucho más volumen, las ganancias proporcionalmente son mucho mayores también. Entonces, esto, ¿vale? O este proceso o esta metodología es lo que se denomina CRO, de las siglas en inglés Conversion Rate Optimization y en castellano optimización de la tasa de conversión, optimización de la conversión o como tú quieras llamarlo. Al final, de lo que se trata es de aplicar una metodología donde convirtamos ese tráfico, esas visitas, esas sesiones que entran en nuestro sitio web en leads, ventas, pedidos, transacciones, aquello que nos genere dinero de alguna manera. Esto te sonará si trabajas en marketing digital, porque al final todo el mundo optimiza. Aquí os muestro una serie de recursos que seguramente, si no uno, varios, ya has utilizado. Podemos ver A/B testing, que lo vamos a ver con la herramienta Visual Website Optimizer. Podemos ver que se cambian textos, podemos ver test de usabilidad, carritos abandonados, pop-ups, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo esto realmente no es hacer CRO. ¿Por qué? Porque el éxito del CRO o de optimización de la conversión se basa en tener una metodología de trabajo. Esta metodología, esto es más viejo que todos los que estamos aquí. O sea, esto es del siglo XIX, de los grandes científicos del siglo XIX. Con lo cual, esto no es una metodología de estas que aparecen en Instagram de las 7 claves para conseguir que tu negocio tenga 6 cifras. No. Esto es muy viejo, lo único que se ha adaptado al entorno digital. Con lo cual, esta metodología de conversión basada en el método científico, ¿de qué consta? Consta de 4 etapas, que son las que vamos a ver ahora, que son análisis, hipótesis, experimentación y medición. ¿Para qué? Para al final, lo que queremos conseguir básicamente, y quedaros con eso sobre todo, es que vamos a tener una metodología de trabajo donde ayudaremos a que esas personas que entran a nuestra web hagan lo que esperamos que hagan. Porque nosotros no montamos una tienda online es que tengo tiempo libre, voy a montar una tienda web. No, tú montas una tienda web porque quieres ganar un dinero. Tú no montas un servicio de consultoría porque te aburras por las tardes. Quieres ganar dinero con eso también. Entonces, al final lo que quieres es que esas personas que te visitan se conviertan en tus leads, tu
tu gente que te paga, gente que es recurrente, etcétera. Cada uno tiene su modelo de negocio. Entonces, vamos a ver esas 4 fases brevemente en qué consistirían porque tengáis esa pincelada. La primera, la parte de análisis, ¿no? Análisis es necesario entender realmente qué problemas están ocurriendo. Y fijaos, un ejemplo que tenemos aquí. Esto es una web de Sprinter, en este caso una marca de ropa de... Una marca, no, una tienda, una web de tienda de ropa de deporte, y donde esto sería la ficha de producto. Fijaos que yo aquí, llegado a esta página, puedo hacer una serie de acciones sobre esa ficha. Puedo interaccionar con el carrusel, pinchar en el zoom, seleccionar la talla, etcétera, etcétera. Pues bien, toda esta información en una herramienta que todos conocemos como Google Analytics, por defecto no viene. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo entender que a mi página web me entran 1000 visitas y me compran 10. Sin embargo, si yo no soy capaz de entender cuánta gente hace clic sobre las miniaturas, cuánta gente ve la disponibilidad en tiendas, cuánta gente consulta la guía de tallas o cuánta gente añade a carrito, yo todo lo que quiero hacer para mejorar esa transición de volumen de tráfico a ventas, me lo voy a estar inventando, porque al final van a ser suposiciones basadas en el podcast que escuché anoche mientras me dormía, en lo que he hablado con María Iñaki mientras comíamos juntos de qué es lo que podemos hacer para mejorar, o lo que he leído en el último artículo de las 20 mejores tendencias para ganar dinero en 2022. Pues ahí lo que hay que tener claro es que hay que invertir en entender bien lo que ocurre. Llegado a ese punto, es donde haremos propuestas de mejora en base a esos problemas. Y como pongo ahí, plantear soluciones a problemas reales. Mirad, esto es un ejemplo donde en un proyecto de comida a domicilio, en la versión móvil tenía una baja, digamos, ya no compra, sino interacción. ¿Vale? Analizando el comportamiento del usuario, ¿qué veíamos? Que de alguna manera intentaban hacer clic sobre las imágenes cuando no ocurría nada, querían saber algo más del nombre, es como si no les quedaba claro. ¿Cuál ha sido la posible mejora? Bueno, pues ya que la comida es algo que nos entra por los ojos, vamos a darle más importancia tanto a que vean bien el nombre del producto como a que la imagen entre por los ojos, que es de lo que de alguna manera se trata. ¿Esto puede resultar positivo o negativo? No lo sabemos. Sin embargo, ahí está, ¿vale? Lo que vamos a plantear. ¿Para qué? Para a continuación apoyarnos en las herramientas de experimentación que tan de ayuda nos son hoy en día, y como es el caso de Visual Website Optimizer. Tenéis que entender que si volvemos al set de soluciones que os comentaba al principio, recuperaciones de carrito, encuestas, etcétera, etcétera, todo eso está muy bien, pero al final tenemos que tener un punto donde todo eso confluya para entenderlo. Por eso, como os pongo ahí, tú eres el cerebro, eres quien orquesta, quien piensa todo esto, y la herramienta de experimentación es el corazón, el motor, lo que recoge todo lo que estés haciendo para poderlo medir con datos. Es decir, de nada me vale que tengas una herramienta de recuperación de carritos si luego no, me han recuperado 5, ya, pero ¿cuántos has enviado? ¿Cuántos se han quedado a media? ¿En qué paso se ha quedado? Es decir, todo eso es necesario entenderlo. Entonces, gracias a esa herramienta de experimentación, toda esa información podemos plantearla, configurarla y luego analizarla, que es lo que haríamos al final del proceso, en la medición. Mirad, sobre el ejemplo anterior que os comentaba del sitio web de comidas para llevar, una vez medido con el suficiente volumen de tráfico, los resultados fueron, y diréis, bueno, si me han puesto aquí unas veces se gana y otras se aprende, esto tiene mala pinta, ¿no? Es que habrá aprendido algo, ¿no? ¿Habrá aprendido algo? No, ganamos. ¿Cuánto? Conseguimos un 22,33% más de añadiciones al carrito, es decir, la gente añadía más, pero mejor todavía, un más 39,50% de pedidos desde esa página, que es una mejora grandísima. Al final, fijaos que había que entender el problema, y el problema no era es que en móvil no convierto, el problema es que en móvil no veo lo suficientemente bien los platos para que me entren por la vista, que es lo que hacemos cuando vamos a un restaurante y pedimos lo que ha pedido la mesa al lado porque nos llama la atención. Entonces, al final, con esta metodología, que no son herramientas sueltas, ni aplicar cosas que veo, ni lo que me cuentan, lo que se tiene es una media de resultados sobre según los estudios de diferentes consultoras, de un 77% de acierto. Eso es muy amplio. Imaginaos que jugáis a la lotería 10 veces y os tocan 7. O sea, vamos, con 2 ya nos retiramos, no hace falta seguir jugando.
pues esto seguiremos jugando, pero fijaos que se pueden llegar a conseguir porcentajes muy altos de aciertos cuando tenemos el proyecto bien medido, entendido y rodado. Entonces, como conclusión, fijaos que la gráfica que os mostraba al principio de ingresos y tráfico, como diría Snoop Dogg, hija, antes de optimizar todo era confusión. Es decir, cuando no aplicas una metodología de CRO, realmente tengas más o menos tráfico, a veces no sabes si ganas o si pierdes por qué es. En cambio, con una metodología como esta, vamos a entenderlo fácilmente. ¿Vale? Como decía, y antes de dar paso a María, que ahora os comentaré, ahí tenéis luego la newsletter de conversión, quien quiera apuntarse para todos los viernes en vuestro correo, las mejores tips sobre optimización de la conversión. Así que ahora nada, muchas gracias y doy el paso a María, que os va a contar unos temas sobre testing súper interesantes. María, todo tuyo. Gracias, Sergio. ¿Veis en mi pantalla? Sí. Sí. Ahora, perfecto. Pues vamos a cerrar esto aquí. Ahora. Vale, pues vamos a empezar con el testing, que es una de las partes de la metodología. Yo soy María Sánchez, estoy en el departamento de marketing de Webpositor, pero me especializo concretamente en CRO y en experiencia de usuario. Os decía, el testing es el tercer step, como nos ha dicho Sergio, de la metodología. Y es una fase en la que se materializa, en la que se baja ya a tierra todo el trabajo anterior que hemos hecho en el análisis y en la definición de hipótesis. Os cuento aquí, si hay errores en las fases anteriores, esos errores se van a arrastrar durante todo el proceso. Es decir, si yo en la analítica no entiendo cómo miden mis herramientas de analítica cuantitativa o cualitativa los datos y me formulo hipótesis incorrectas a partir de esos datos que no estoy entendiendo, los experimentos que haga también van a estar erróneos y los resultados obviamente no van a ser tampoco correctos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que seguir una metodología y seguirla bien y rigurosamente para que no arrastremos errores. Entonces, aquí os decía, el testing no es una acción de optimización, aislada, sino que forma parte de todo ese conjunto que nos está explicando Sergio. ¿Por qué os digo esto? Porque mucha gente se pregunta, ¿o se puede hacer solo CRO o CRO o optimización de la conversión con testing? O sea, si yo hago test, ¿ya estoy optimizando? Pues bueno, hay muchos negocios que efectivamente solo optimizan sus conversiones o la conversión de sus activos digitales haciendo test. Pues porque, como nos decía Sergio, he visto en algún post que hay tendencias y las quiero aplicar. O la competencia ha hecho esto y lo quiero aplicar. Testeo en mis activos digitales y veo si eso funciona o no. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre hacer testing así a lo loco y aplicar una metodología? Pues cuando tú aplicas y aplicas bien, como os decía, todos los pasos del proceso, todo ese método científico que nos ha explicado Sergio, realmente tienes resultados reveladores. ¿Por qué? Porque estás dando una solución, estás investigando, estás infiriendo en algo que tú has visto o algún problema o alguna ineficiencia que has detectado sobre tus usuarios reales, sobre tu proceso, sobre tu negocio real. Entonces, ahí está la gran diferencia. Cuando aplicas una metodología, cuando lo haces bien, los resultados son verdaderamente sólidos. Los tipos de test, seguro que los conocéis, los vamos a repasar muy rápidamente. Tenemos una tipología que es A/B test, ¿vale? En la que en una misma página se testea un elemento, aquí lo tenéis, por ejemplo, pues este banner en rojo y en azul. Tenemos los test multivariables, en los que en la misma página se testea diferentes elementos. Ahora, por ejemplo, tenemos el elemento superior, el banner superior en azul y en rojo, y el banner lateral en verde y en naranja. Todas estas combinaciones son las que van a entrar dentro del test multivariable. Un inconveniente que tiene este tipo de test es que necesitamos que cada una de estas combinaciones tenga bastante tráfico para poder tener resultados. Como tercera tipología tenemos el split test, que no deja de ser un A/B test, pero en el que hay tantos cambios entre una y otra versión que es mejor hacer borrón y cuenta nueva, crear una página alternativa con todos los cambios que nosotros queramos hacer y ponerla a competir con la de control. Y por último tenemos aquí, no es una tipología en sí, pero sí que es una opción que nos dan algunas herramientas, que es los test multipágina, en los que ese mismo elemento que yo quiero cambiar lo puedo aplicar a diferentes páginas dentro del mismo funnel.
¿Qué debemos definir antes de lanzar nuestros test? Pues, principalmente 4 cosas. La página o páginas, si es un test multipágina en la que yo voy a hacer mi experimento. Los objetivos en plural que van a determinar si mi experimento o mi resultado es bueno o malo. Y digo en plural porque normalmente cuando lanzamos una hipótesis siempre establecemos como objetivo principal uno. Pues aumentar las conversiones, aumentar las transacciones, aumentar las suscripciones, lo que sea. Pero también nos debemos apoyar o debemos incluir en esos experimentos objetivos secundarios que a lo mejor nos pueden dar una lectura un poco más amplia de lo que ha ocurrido con ese experimento. A lo mejor nuestra variante no ha logrado conseguir más ventas, pero teníamos objetivos secundarios que, por ejemplo, añadir al carrito o descargar un catálogo o una solicitud de contacto, que sí nos van a permitir tener un poquito más de información sobre qué ha pasado en ese experimento. Como tercer punto, para definir antes de lanzar un test, tenemos a la audiencia. Y aquí entramos en todo el segmento de público que queráis hacer. Desde el tipo de usuario, nuevo o recurrente, desde el tipo de dispositivo en el que llega, desde el canal, la fuente, las campañas, incluso cookies que pueda tener ese usuario concreto y que al capturarlas esa herramienta le lance el experimento solo a esos usuarios que tengan esa cookie. Y por último, la activación. ¿Cuándo se va a lanzar ese experimento? Normalmente y por defecto, la mayoría de los experimentos se muestran al cargarse la página. Pero eso, pues en ocasiones, cuando tenemos páginas con mucha potencia, por así decirlo, ralentiza un poco la carga, porque el script pues, lleva mucho peso, etc. Entonces, si vamos a hacer un experimento en el que el cambio que queremos analizar está entre media o al final de la página, también podríamos hacer un evento de activación en el que se muestre o se cargue ese script ahí y ahorramos ese peso en la carga de la página. Significancia estadística para test. Un vocablo que seguramente habréis escuchado si os dedicáis a esto o os aficionáis a esto. La significancia estadística nos dice que un resultado, cuando es significante, no ha sido fruto del azar o de factores externos. Entonces, si yo repitiese ese experimento, lo más probable es que el resultado se mantuviese. En estadística, en este tipo de test, esa significancia se establece en el 95% aproximadamente. Entonces, eso nos dice que tenemos una cierta garantía de que los datos que me dé el experimento van a ser fiables, porque yo después tengo que tomar decisiones sobre esos datos. Y si no son sólidos, evidentemente, pues estaré cagándola un poco. Esos factores externos que os decía que pueden afectar para que nuestro experimento sea significante o no, pues pueden ser diversos, pero aquí tenemos algunos. Pues si durante el experimento hay algún fallo en el script o código de alguna de las variantes, si hay alguna caída en el servidor, si hay una falta de stock puntual durante el recorrido de ese experimento o alguna campaña de promoción que aumente o lleve un pico de tráfico inusual a la página, acciones de la competencia o incluso días festivos. Es decir, factores que afectan tanto al tráfico como a la propia página y que lo hacen ser inusual. O sea, picos de tráfico, por ejemplo, que en nuestro entorno normal o nuestra vida normal de la página no ocurrirían y dentro del experimento se han ejecutado y desvirtúan un poquito la realidad de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo se alcanza esa significancia estadística? Pues tenemos dos patitas. Puede ser, por una parte, que tengamos gran cantidad de usuarios, es decir, cuanto más muestra tengamos en ese experimento, menos margen de error tendremos y hay un grado mayor de confianza. Y por otra parte, cuando hay un gran aumento de conversiones. Imaginaos, yo lanzo un test y de repente una de mis variantes registra un pico de conversiones. Pues si, por ejemplo, tiene 100 conversiones más que el resto de variantes y que la acción de control, ya obtendré más fiabilidad en que esta es la buena, o sea, esta es la que me va a resultar mejor. Pero generalmente, tanto para alcanzar una muestra grande, es decir, un volumen de sesiones grande, como para alcanzar picos de conversión que realmente sean consistentes, pues se necesita generalmente tiempo y muchas veces los negocios no tienen tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo normalmente debemos dejar correr los tests en estos casos? Pues lo esencial es que, y te lo digo como recomendación, que esperes a que la herramienta te dé un veredicto, ¿vale?
pero dependiendo de la herramienta que utilices, pues hay diversas perspectivas en estadística que nos pueden decir cuánto tiempo deben correr los test. Si optamos por una perspectiva frecuentista, la respuesta a esta pregunta sería: debes dejar correr el test el tiempo que sea necesario hasta obtener la mayor cantidad de muestras, es decir, la mayor cantidad de visitas o de usuarios o de sesiones que garanticen el resultado fiable. Como si son 2 meses, como si son 3, como si son 4. Hasta que no tengas la muestra, un buen volumen de muestra que te garantice el resultado, no se para el test. Esto evidentemente es un hándicap muy grande, porque esos periodos se dilatan muchísimo. Entonces, en contraposición a esta perspectiva frecuentista, tenemos la perspectiva bayesiana, que nos dice: debemos dejar correr el test un tiempo prudencial indeterminado hasta que el propio experimento recabe datos o también consiga recabar datos contextuales que le ayuden a tomar un resultado probable. Y aquí resalto mucho lo de probable, porque la perspectiva bayesiana se basa en la probabilidad. Entonces, esto que suena un poco así abstracto, lo he querido recoger en un ejemplo de andar por casa, para que lo entendamos todos, que de hecho leí, si no recuerdo mal, en un post de WO. Entonces, imaginaos que estamos en casa y hemos perdido el móvil. No sabemos dónde está. Si yo quiero buscarlo, pongo un proceso de búsqueda desde la perspectiva frecuentista, iré a todos los sitios de mi casa a ver si está o no está el móvil. ¿Eso que me lleva? Pues un montón de tiempo, porque tengo que peinar mi casa entera, pero tendré mayor certeza porque yo he mirado en todos y cada uno de los sitios y sabré en cuáles no está y en cuál está, con certeza, ¿vale? ¿Qué haríamos desde la perspectiva bayesiana? Pondríamos en marcha esa búsqueda también, pero incorporaríamos datos contextuales. Es decir, a ver, las otras ocasiones en las que has perdido el móvil, ¿dónde lo has encontrado? Esos datos contextuales nos ayudan a dar una probabilidad. La perspectiva bayesiana nos diría: estoy en un 80% seguro de que vas a encontrar el móvil entre los cojines del sofá, porque las otras veces que lo has perdido, lo has encontrado ahí. Entonces, más o menos, esto es súper simplista, os lo digo, pero más o menos irían por ahí los tiros. Hablamos de perspectiva frecuentista como algo sólido, estadística pura y dura, y perspectiva bayesiana como algo más probable, que nos deja sacar conclusiones con un menor margen de tiempo. Entonces, si necesito, al fin y al cabo, volumen de tráfico o bastante muestra, ¿qué páginas son las que me recomiendas testear? Vale, pues normalmente siempre se hacen test en el checkout, ¿vale? Que estamos en el bottom of the funnel. ¿Y cuál es el inconveniente? Pues que aquí es la fase o el lugar donde menos tráfico tenemos. Se recomienda, y sería una buena práctica, también atacar al top of the funnel y middle of the funnel, donde ahí sí tenemos más volumen de muestra. No será un poco más rápido hacer los test y tendremos un poquito más de lectura o mejores resultados. Entonces, aquí entrarían páginas como las categorías, las páginas de listado, las fichas de producto, etc. Y a una vez tengamos todo esto optimizado, podremos ir adquiriendo más tráfico hacia la parte inferior y ahí podremos chequear otra vez. Entonces, si yo pongo a correr un test, pero la herramienta no me da un resultado en semanas y semanas, y yo necesito tener un resultado ya, porque bien mi cliente me lo demanda, o bien mi propio proyecto, disculparme, necesita generar acciones que no puedo hacer hasta que no acabe el test. ¿Podría yo parar ese test antes de que finalice? Pues la respuesta es sí. A tu libre albedrío lo podrías parar, por supuesto, tú tienes el control de la herramienta, pero no es lo recomendable, ni mucho menos, porque siempre entraña un riesgo bastante considerable. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que yo lanzo un test y mi variante 1 tiene un 80% de probabilidad de ser mejor que la original. Yo considero, bueno, pues 80% es bastante porcentaje, ¿no? Bueno, pues paro el test y aplico mi variante. Pero resulta que, claro, estamos hablando de probabilidades, también había un 20% de que no funcionara. Entonces, nos movemos en ese margen de riesgo que tienes que asumir. Pero bueno, si quieres parar el test y lo explicas bien a tu cliente o a tus compañeros de proyecto que ese riesgo lo vamos a tener que comportar, no habría problema. Entonces, recomendaciones para testing.
Como te decía, esperar a que la herramienta dé un veredicto si no quieres asumir ese riesgo. No segmentar en exceso a tu muestra. ¿Por qué? Porque mientras más aprietes el paquetito de usuarios, más tráfico vas a tener que digamos, enganchar hacia el experimento ese perfil, ¿vale? Si yo quiero usuarios que vengan desde mobile, desde una campaña específica y que sean nuevos, solo el experimento se lanzará con esa tipología de usuarios. Tendremos que captar un montón de ese perfil para que tengamos datos, digamos, consistentes. Entonces, en ocasiones, si lo perfilamos muchísimo, no vamos a tener esa opción. Otra recomendación es no lanzar experimentos en un contexto no común, que es lo que te explicaba anteriormente. Si, por ejemplo, normalmente yo tengo un pico de visitas de 100, 200, más o menos, y durante mi experimento llega el Black Friday, ofertas muy suculentas y el pico de tráfico me sube, digamos, desvirtúa un poco esa estabilidad que yo tengo, puede afectar a mi test, obviamente, porque además esa gente que viene desde el Black Friday tiene una intención de compra respondiendo a esas super ofertas que no se, digamos, comparte con el resto de periodo de mi negocio, ¿vale? Solo es en ese pico concreto. También otra recomendación es probar el test en diferentes navegadores y dispositivos, incluso después de haberlo lanzado. Y ahora os diré por qué. Y por último, no abusar de los test simultáneos. Sabéis que las herramientas permiten hacer un test a la vez, pero puede llegar el caso o puede darse el caso en que uno pise a otro. Entonces, siempre hay que tener mucho control con eso. Y como aspectos técnicos, siempre controlar el efecto flickering y la velocidad de carga. El efecto flickering es como una especie de parpadeo. Se muestra en la página original y hasta que no se carga el script del experimento no se muestra la variante 1. Si los cambios que tú has aplicado están en el above default, ese contraste entre la versión original y la variante pues va a hacer un poco así de parpadeo. Lo que hacen las herramientas es que insertan, digamos, una capa blanca por encima de la original y hasta que no se carga el experimento no muestran la variante. Pero claro, si hay problemas con el script, con la carga, etcétera, eso puede afectar a la experiencia de usuario que verá una pantalla blanca durante mucho tiempo. Entonces, eso está íntimamente ligado con la velocidad de carga. Cuantos más cambios apliques tú a tus variantes desde el editor visual de las herramientas, más vas a sobrecargar el script y más tiempo va a tardar en ejecutar la página. Entonces, eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Y, por supuesto, cuando acabes los tests, siempre todo lo debes tener bajo control. Este es un ejemplo de un spreadsheet en el que nosotros vamos apuntando pues, el tipo de test que hemos hecho, las variantes que tenía, las páginas en las que está desarrollado, el idioma, el tráfico al que afectaba, el objetivo principal. Bueno, este es un ejemplo, pero yo te recomiendo que hagas tú tu propia plantilla y así lo tendrás todo súper bajo control. Y ahora vamos con ejemplos de test. A este test le llamo test spoiler. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo estuvimos preparando, ya teníamos alguna confianza de que, evidentemente, si el objetivo principal para determinar el éxito del test eran los clics aquí, ¿lo veis? Si nosotros marcábamos esta opción más resaltada, pues tendría probabilidad de obtener más clics. Entonces, por eso es spoiler. Ya lo estás haciendo y ya sabes o tienes cierta intención de que sí que va a funcionar o va a salir positivo. Este ejemplo no es nuestro, pero quería ponértelo porque hay una confusión entre correlación y causalidad dentro del mundo del testing. En este ejemplo de HelloPrint, ¿sí? Nos decían que al insertar estos valores, digamos estos puntos de valor adicional en la home, había conseguido un incremento del 1,33% en la tasa de conversión. Y aquí ya hay algo que me chirría. Por añadir unos iconitos o unos puntos de valor en la home, vamos a tener ese incremento bastante grande en las ventas o en la tasa de conversión. Desde la home hasta, digamos, el checkout hay un tramo bastante largo. Hay muchas páginas intermedias, muchos retrocesos. Entonces, ahí hay una relación de correlación, ¿vale? He insertado esto aquí y tengo más conversiones, pero no de causalidad. No efectivamente por poner esos iconos necesariamente
esto haya provocado el aumento de la tasa de conversión. Quizá a lo mejor había una promoción durante el desarrollo de ese test o había algún pico de tráfico, alguna campaña o alguna mejora en usabilidad. Todo eso se tiene que entender también dentro del mundo del test si quieres realmente hacer o seguir una metodología clavada y rigurosa. Y aquí pongo un epic fail, lo he titulado así, este sí que es un ejemplo nuestro. Estos son campañas, os lo he montado aquí un poco así como he podido para que lo veáis bien en un pantallazo, pero bueno, os lo explico. La versión original era esta y nuestro cliente nos pedía que hubiese una usabilidad mejor, una experiencia de usuario mejor cuando los visitantes interactuaran con esta sección de la ficha de producto. Entonces, originalmente, tú venías a la ficha de producto y tenías que, con el teclado, o sea, pulsabas aquí, se te desplegaba el teclado del móvil y tenías que añadir la cantidad. ¿Qué pasaba? Que al desplegarse el teclado, la zona de acción de la web, la zona visible, pues se reducía mucho. Entonces había que hacer scroll, era un poco incómodo. Entonces optamos por esta opción. Pusimos, además en este caso eran mascarillas de colores, aquí un botón clicable que desplegaba este panel. Y aquí ya habían pues el mínimo de cantidades para hacer el pedido y otras cantidades que más o menos se solían pedir con el histórico de pedidos en esos productos. Y al final teníamos aquí una cajetín de selección personalizada. Vale, lo probamos, salió estupendamente y entonces dijimos, vale, pues lo vamos a trasladar ya al grueso de la web. Y aquí viene el epic fail. Cuando lo trasladamos al desktop, el cajetín, si veis aquí, de selección personalizada no se veía. Y entonces ahí hubo problemas también de experiencia de usuario, de usabilidad, porque había muchos clientes que no se percataban de que podían elegir manualmente su cantidad. Epic fail. Normalmente pasa al revés. Tú lo haces en desktop y se te olvida mirar el móvil. Pues nosotros al revés. Hicimos en móvil y se nos olvidó mirar el desktop. Pero todo esto, como ha dicho Sergio, de todo se aprende. Otro de los test que hemos puesto en marcha recientemente, pues es un test AB, en principio, de restyling. Evidentemente, esta es la nueva versión, la ganadora, y sobre esta, ahora lo que estamos haciendo es un perfeccionamiento. Eso también es importante. Cuando ya tienes el test AB y ha resultado ganador, no te pares solo ahí. Empieza a darle más vueltas, empieza a aumentar, empieza a perfeccionar todo eso. Y entonces, ahora os voy a explicar un split test que hemos lanzado. Ahora lo veremos también en Visual Website Optimizer. Y este era un poco el planteamiento que teníamos. Después de entrevistas con usuarios, mapas de calor, relaciones de sesiones, nos dimos cuenta de que teníamos, digamos, dos perfiles de usuarios más o menos. Unos que necesitaban, digamos, que toda la información de la formación en SEO estuviese en la landing page, que es esta de aquí, esta es la original, con 53 movimientos de scroll down para abajo y respondía a ese perfil de alumnos que, comparando diversos másters sobre SEO, necesitaban tener toda la información en la landing para poder tomar una decisión. Y en la otra cara de la moneda teníamos aquellos usuarios que solo querían ver aquello esencial, digamos, los puntos diferenciadores, y después, en una segunda fase, ya si estaban interesados, solicitaban o no información, ampliaban. Entonces, sabiendo que teníamos esos dos polos, lo que hicimos es un split test, como os he dicho, disminuyendo la cantidad de información de la original, quedándonos con esta, que veis que tiene 36 movimientos de scroll. Bastante reducción, ¿vale? Al margen de esto, también teníamos históricamente un muy buen resultado con las videollamadas con nuestro equipo de orientadores. Generalmente, cuando un usuario interesado en el máster llama por teléfono a uno de nuestros agentes, suele en gran porcentaje convertirse en alumno. Entonces, eso nos preocupaba en la versión original porque fijaos esta llamada dónde estaba ubicada, aquí debajo, cerca de la parrilla de precios, que ahora no la veis, pero os la estoy señalando, está aquí. ¿Qué propusimos también para ese split text? Además de, digamos, disminuir un poco la longitud, pues darle un toque diferente al copy de esta llamada y ubicarla aquí donde veis, muy para arriba, para que fuese realmente visible
y de un primer vistazo se viese por los alumnos. Vale, pues lanzamos este test y estos son los resultados por el momento, porque como veis aquí lo lanzamos el 14, estamos a 17, vale. Entonces, como objetivo principal, lo que queríamos era el clic en la videollamada. No nos importaba tanto, digamos, la longitud, sino que esa videollamada se realizase, se reservase. Según los datos que ahora tenemos aquí, pues todavía nos queda, como veis aquí, muchos días de test, ¿vale? Recomendados por la herramienta y no lo vamos a parar antes. Entonces, tenemos estos datos. ¿Yo con una probabilidad del 58% podría parar este test? Pues yo personalmente no. Pero bueno, ya vemos por aquí que conforme va avanzando el tiempo, aunque la sesión de control tiene más conversiones que la variante 1, podemos intuir que esta variante, por el momento, tiene probabilidad de seguir incrementando las conversiones. Aunque imaginaos que ya hemos acabado el test y tuviésemos que pararlo así. ¿La lectura cuál sería? En este caso, si se hubiese parado el test, o sea, si se hubiese finalizado ya el test, esta opción hubiese sido la perdedora. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, nuestra hipótesis no ha sido refutada, no hemos ganado. ¿Qué lectura tendríamos que sacar? Pues bueno, en este caso, que los usuarios necesitan que esa llamada, ese CTA de la videollamada esté próximo a la parrilla de precios, a la parrilla de modalidades, donde se explica todo lo que incluye cada modalidad, qué vale, qué dura. Entonces, sí tendríamos ahí una lectura en ese sentido, que la CTA debe estar en los, digamos, secciones de la página que más confusión generan. No simplemente estar arriba para que se vea más, ¿vale? Pero bueno, eso os digo si el test estuviese finalizado, porque aún quedan 10 días. En cuanto a los otros objetivos, que siempre os he dicho, tenéis que mostrar un objetivo principal y otros secundarios. Pues bueno, estos ya estarían más relacionados con esa longitud de página que decimos. En este caso, con un 90% de probabilidad, que esto ya me gusta más, la variación 1 consigue que haya más descargas de dossier, es decir, que la gente pida más información. Obviamente, porque nosotros en la landing tenemos menos datos, la gente solicita más, cosa que nos conviene porque así ya tenemos el lead. Y en cuanto a reservas de plaza, pues estamos más o menos igual. La versión corta, que era la variación 1, por ahora tiene mayor improvement y 6 reservas en total entre una y otra. Vale, vamos a montar, si os parece, nos vamos a la herramienta de WWO y vemos cómo hemos montado este split test, si os parece. Antes voy a daros unos recursos extra que los veréis en la presentación cuando lo compartamos, ¿vale? Pues algunas alternativas de test A/B para sitios que no tienen mucho tráfico, unas recomendaciones SEO, calculadoras, que esto es muy importante. De hecho, en WWO tiene calculadores para que sepas qué cantidad de muestra tienes que obtener para tu test y durante cuánto tiempo lo tienes que tener lanzándose e incluso cuando ya has acabado, la significancia que ha tenido o no tu test. Y por último, pues un libro para quien quiera profundizar todo el tema del testing. Así que ahora voy a salirme de aquí, nos vamos a la herramienta y aquí tenemos el split test que os he dicho que está en marcha, que lo hemos dejado así. Vamos a reproducirlo. Nos vamos desde aquí, Create. Y ahora nos pide la herramienta que le digamos qué páginas vamos a tener dentro del experimento. La de control será la de Master SEO y la alternativa que nosotros hemos montado, Master SEO, y le hemos puesto avanzar. Muy bien, ahora nos dice que formulemos qué hipótesis va asociada con este split test que tenemos. Este es un paso opcional, sin embargo, dentro de la propia herramienta, si nos vamos a Insights, a Plan, tenemos hipótesis. Es decir, yo desde los Insights, de los mapas de calor o grabaciones, puedo extraer unas conclusiones que se quedan en observaciones y desde ahí sacar hipótesis. Pues estas hipótesis que yo guardé aquí, las puedo aplicar en mis tests, digamos que siguiendo esa metodología que hemos visto con Sergio. De momento ahora no lo vamos a poner. Y en más opciones lo que tenemos es la opción de segmentar al público. Pues por ejemplo, tenemos desde la URL de referencia desde la que llega, la fuente de tráfico,
si tiene algún parámetro o alguna query, el navegador. Aquí tenéis un montón de opciones que os van a permitir elegir el perfil de tráfico, el perfil de usuario concreto al que queréis que se le muestre el experimento. Damos a siguiente, esto lo vamos a hacer así, damos a siguiente y aquí ya nos dice qué objetivo u objetivos vamos a seleccionar para determinar si el test ha sido vencedor o no. Desde aquí debajo tenemos los que ya hemos creado, pero podemos crear ad hoc aquí para este experimento. Nosotros, como ya lo habíamos creado, vamos a elegir el descargado de dossier, ¿vale? Y después podemos añadir otros como pues, reserva de plaza, etcétera, ¿vale? Este lo voy a editar. Y entonces aquí nos dice, ¿cuál vas a querer que sea el principal? Nosotros hemos puesto descarga de dossier, ¿vale? Esto lo podéis también seleccionar de esta forma. Damos a siguiente y ya tenemos las últimas configuraciones. Vamos a elegir el tráfico total que va a ver nuestro test split. Si sois páginas con poco tráfico, yo os recomiendo que siempre sea 100%, pero a lo mejor tenemos páginas o negocios con un montón de tráfico que hacen experimentos en una de sus páginas más importantes en cuanto a ventas. Entonces, si la hipótesis o la variante es muy comprometida porque no estamos muy seguros si va a funcionar o no, podemos bajar este porcentaje y que solo afecte ese experimento a la mitad de nuestro tráfico total, etc. De este 100% de tráfico que va a llegar al experimento, nosotros podemos decir qué porcentaje, bueno, de este 100 o de este 50 o de lo que nosotros elijamos, podemos elegir qué porcentaje va a ir a cada una de las variantes. Normalmente siempre se distribuye igual, pero si vosotros queréis cambiarlo, desde aquí sería. Y después de añadir todas estas opciones avanzadas, ahora mismo voy a saltarme porque si no nos quedamos sin tiempo, ya tendríamos finalizado el experimento y lo podríamos ver, este testing, aquí todos los resultados, clicando aquí, todos los resultados, el report, previews, etc. Y bueno, pues con esto ya acabo mi intervención, espero no haberme pasado mucho. Y doy la palabra a Iñaki, que nos va a hablar sobre Growth, que también es una disciplina súper apasionante, muy ligada a CRO y que nos va a permitir captar un montón de tráfico con técnicas súper creativas. Genial, María. Pues muchas gracias. Ya habéis visto qué intensidad, ¿no, María? Imaginarosla, tenerla al lado ahí en la oficina, lo que aprende uno colaborando con ella y, bueno, y disfrutando, ¿no? Porque cuando hacemos test, la verdad es que disfrutamos, ¿verdad, Jan? O sea, el mundo del CRO es súper apasionante y yo siempre lo digo, o sea, realmente engancha mucho, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo, si veis mi pantalla, confirmarme, por favor, que veáis el PowerPoint. ¿Estáis viéndolo? Iñaki, si me lo permites, porque como había dicho antes, yo me tengo que disculpar, pero veo ahí que la audiencia está en buenas manos y yo, la cosa que vas a enseñar ahora, me lo tienes que enseñar esta tarde ahí en privado porque no puedo estar ahí tal cual, pero gracias de mi parte y seguid ahí en ese camino y hablamos luego. Gracias. De acuerdo. Gracias, Muchas gracias a ti, Jan. Venga, luego te pasamos todo. Gracias. Bueno, chicos, pues eso, estáis en buenas manos con nosotros, efectivamente. Bueno, yo soy Iñaki Tobar, soy el CEO ahí en Academy y también me encargo de temas de CRO y de Growth, ¿no? Y a Sergio Simarro, que ya lo iréis conociendo, le gusta mucho mezclar palabras, así que de lo que yo os vengo a hablar hoy es de growth hacking, ¿vale? O de maneras de acelerar el CRO mediante acciones rápidas de guerrilla en concreto. O sea, Sergio y María ya os han contado cosas que tienen que ver con metodología y con testing, digamos, de una manera académica, ¿no? Y ahora lo que os quiero dar son herramientas ya de batalla, tal cual, para meteros en el ajo, para intentar bajar a tierra algo de todo esto que habéis visto anteriormente, ¿vale? Así que de eso vamos a hablar ahora en 10 minutitos o 15, ¿vale? 3 áreas grandes. Os quiero, digamos que he segmentado yo esta metodología acelerada para hacer growth, ¿vale? La parte de engagement, o aquí en español que sería de enganche, ¿no? De atraer, la parte de automatizar, porque es que hoy en día, si no estáis automatizando parte de vuestros procesos de captación, de nurturing, de conversión, no sé qué estáis haciendo. Estamos en el 2022, ¿vale? Y, por supuesto, la parte de mide, porque mide y vencerás, ¿no? Como decían
el libro de Gemma Muñoz. Efectivamente, estas 3 cosas hay que hacerlas y si no hacemos la última, la de medir, nunca vamos a seguir mejorando. Es una parte esencial que ya habéis visto en testing, como María, mediante datos, ¿no? Pues es capaz luego de que saquemos conclusiones. Entonces, primera parte, engancha, ¿no? O consigue engagement, es decir, atrae gente de toda la vida. Esto lo venimos haciendo con los famosísimos lead magnets, que obviamente yo no me voy a extender aquí ahora con eso. Está claro que ya sabéis lo que es un lead magnet, o si no lo recuerdo muy rápidamente, un lead magnet es ese activo digital, ese recurso, ese caramelito, ese gancho, ese anzuelo, ¿vale? Que le ponemos a un usuario para que nos deje su lead, es decir, esa unidad mínima de contacto para que luego podamos hacerle llegar pues una oferta, una información que ha solicitado, una promoción, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que sí que se ha instaurado, por lo menos aquí en España ya hace unos cuantos años que estamos todos evangelizando con esto de, jolín, no tengas solo la web ahí muerta de risa para esperar a que te compren directamente, a lo mejor no te compran ahora, pero te dejan un lead y no les venderás hoy, pero ya les venderás mañana, ¿no? Y está claro que aquí en España nos ha costado, pero ya prácticamente todo el mundo usa lead magnets. Lo que pasa es que seguimos usando el mismo lead magnet, el mismo cebo para todos los usuarios, ¿vale? Y eso no es tampoco óptimo, ¿vale? O sea, hoy en día ya tenemos que ir a trabajarlo guay, es decir, a segmentar. Segmenta y ten muchos leads. Es decir, si tienes un blog con muchos posts distintos y quieres captar leads de manera más efectiva, no ofrezcas en todos los posts, por ejemplo, el mismo, que es el lead que sea, descárgate mi libro de marketing digital. No, oye, si estás en un post hablando de SEO, pues, oye, descárgate mi checklist de temas SEO. Si estás hablando de CRO, descárgate mi checklist de temas CRO. Conseguirás aumentar muchísimo, ¿vale? Y por lo tanto, segmentando, vamos a mejorar muchísimo. Pero yo ahora lo que os quiero llamar la atención es sobre algo muy importante. La unidad mínima de ese lead tradicionalmente viene siendo el email, ¿vale? Y eso es lo que basamos los marketers desde hace muchísimo tiempo, todas las campañas y todas las estrategias. Es decir, recogiendo emails y trabajando el email marketing, haciendo nurturing y tal, y luego mandando campañas y tal, y automatizando, creando funnels de email. Es como básicamente trabaja todo el mundo, incluso cogiendo esas listas de email y convirtiéndolas en audiencias para hacer luego retargeting o remarketing en Facebook, ¿no? Por ejemplo, en Instagram Ads. Y todo esto, pues está muy bien y ni mucho menos voy a deciros yo ahora que dejemos de hacerlo. Pero por favor, o sea, hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta que el email tiene las tasas de apertura que tiene. Este es el último estudio más reciente de Campaign Monitor, ¿vale? De ahora, de 2022, está súper actualizado, de tasas de apertura, tasas de clic y lo más importante, el click to open rate, ¿vale? Que es donde nos tenemos que fijar, que es esa relación que hay entre los correos que nos abren y los clics que hacen dentro de ese correo. Y bueno, ya veis que aquí en Europa, pues estamos en un, si nos fijamos solamente en el open rate, estamos en un 22%, es decir, de cada 100 emails que enviamos, lo abren el 22% y hacen clic 2 personas, 2,2, o sea, de cada 100 emails. Fijaros, ¿no? Tanto esfuerzo que nos cuesta conseguir esos leads, total para que lo abran 22 personas o para que hagan clic 2. Es bastante exasperante. Por eso, uno de los primeros hacks o tips que os quiero dar es, por favor, empezar a incorporar ya el lead avanzado, ¿vale? Vamos a pedir el siguiente paso. ¿Qué es lo que viene después de un email? Pues hoy en día el contacto para mensajería directa. En este caso, y si hablamos de España, hablamos de WhatsApp, ¿vale? Ya sé que Telegram también está, pero Telegram no está tan extendido. Si hablamos de WhatsApp, hablamos de 99,9% de posibilidades de que te abran el mensaje que mandes. Hombre, obviamente siempre sin spamear y mandando información que te hayan solicitado, etcétera. Fijaos, nosotros cómo lo aplicamos, por ejemplo, en un evento que estamos montando, otro webinar que va a haber dentro de poco sobre SEO, lo primero que todo a la gente, como están acostumbrados, decimos, ¿te quieres apuntar? Perfecto, déjanos tu email. Y cuando van a la página de gracias, que es esta que estáis viendo ahora en pantalla, les decimos, perfecto, ya estás apuntado, pero si quieres más, si quieres sacar más de este webinar y no solo verlo y ya está, sino luego descargar el replay, descargar presentaciones, tener acceso a regalos, ofertas, promos, entonces dame algo más. Es decir, dame algo más y yo te doy algo más. Al final esto es un trato que haces siempre, un quid pro quo que haces con el usuario, ¿no? Y nosotros aquí, pues estamos ahora en este evento de cada usuario que conseguimos el email, intentamos también convencerlo para que nos deje el WhatsApp y darle material extra y de esa manera vamos creando en paralelo a la lista de email de toda la vida, pues una audiencia de WhatsApp que nos permita llegar de verdad con la información que les interesa, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, si seguimos hablando de enganche, y voy a empezar a soltaros varias herramientas ahí en batería de las que usamos en el día a día, y os voy a enseñar dos ejemplos, ¿vale? Los chatbots famosos. Los chatbots están muy de moda, pero ¿quién los está aprovechando realmente?
Y aparte hay algunos que son carísimos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la agencia Web Positor usamos Drift, que es realmente caro, pero en la parte de la academia, por ejemplo, usamos Client Go, que es una herramienta de chat, digamos, más asequible, ¿vale? Y más potente. Y fijaos cómo la usamos nosotros. Cuando entramos en la página del máster de Web Positor Academy, te salta el JennyBot, ¿vale? Que le llamamos, que es como la versión automatizada de mi compañera Jennifer, y le da al usuario a elegir, oye, ¿sobre qué tenías interés? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y ya permite que el usuario continúe un proceso de manera natural hasta que deje el lead orgánicamente. Estamos ayudando sin estar saturando, por ejemplo, a un departamento comercial. Y si os dais cuenta, a la izquierda, el mismo chatbot de Client Go incorpora también un botón ya para incentivar el engagement a través de WhatsApp. O sea, como podéis ver, pues muy interesante, ¿verdad? Bien, seguimos. La evolución del chatbot, en la cual nosotros ya hace un año, en plena pandemia, nos hemos sumado, porque sabéis que en pandemia, pues todos hemos estado encerrados en casa y hemos tenido que mejorar también la forma, no solo de trabajar entre nosotros, sino de hacernos visibles de cara a los clientes. Entonces, nosotros desde hace un tiempo estamos utilizando ya en varios proyectos VideoAsk, que es como una evolución de Typeform, que quizás sí que conozcáis, que es la herramienta para hacer formularios chulos que convierten muy visuales. Pues imaginaos un Typeform, pero con vídeos. Aquí os he dejado un ejemplo de un test SEO para preguntarle a la gente, oye, ¿cuánto sabes de SEO? ¿Cuánto crees que sabes de SEO? Y como veis, pues soy yo mismo explicándole a la gente y haciéndole preguntas. El que hace engagement deja el lead y va, digamos, autoevaluándose para al final luego pues acabar metiéndose en una autoevaluación, en un envío de más información sobre el tema, es decir, ya en un funnel y en un nurturing que puede acabar y acaba de hecho muchas veces en matrículas, ¿no? O en alumnos. Esto es una manera chula de utilizar una herramienta tan potente como VideoAsk y desde luego os invito a que le metáis caña a este tema. Aquí tenéis otra manera de integrarla. Fijaros que en nuestra propia landing de Conviértete, que es el curso del cual os estamos hablando también hoy aquí, ¿no? De lo cual somos los tres profesores, María, Sergio y yo. Fijaros que también hay un test de CRO que os invito a ver si os atrevéis a superar este test, ¿vale? Nada más entrar en la landing, pues tienes ahí un pop-up ya con la cara de Sergio y invitándote o retándote, ¿no? La verdad es que es algo que os sorprendería de lo bien que funciona. Obviamente por detrás tiene un trabajo. Aquí os enseño un poco el diagrama de flujo y cómo se construye uno de estos videotests, ¿no? En el cual tú vas conectando el vídeo principal con la respuesta, si responde a esto una cosa, responde a esto lo otro, ¿no? Y un poco diseñando todo el flow, ¿no? O el flujo. Ahora bien, toda esta parte de enganche que os comentaba está muy bien, pero luego tienes que aprender a automatizar procesos, ¿vale? Automatizarlos de una manera que te permita escalarlos. Entonces, aquí estáis viendo de una manera, yendo del big picture, o sea, de lo general, de lo particular a lo general, estáis viendo un funnel, ¿no? Por ejemplo, el funnel que tenemos nosotros montado en Conviértete, cómo va, de lo básico que es traer tráfico a la landing del curso, que es absolutamente gratis en abierto, y luego cómo incentivamos que la gente vaya interactuando, vaya dejando el lead y luego ir ruturizándolo, ¿vale? Hasta llevarlos al siguiente paso. Esto que puede parecer súper difícil, tenéis herramientas que incluso podéis empezar a usar de manera gratuita como Funnelytics, os recomiendo que está muy bien para cuando tenéis una idea como esta, poder eso, funelizarla y pintarla en un diagrama como el que estáis viendo a la derecha, el cual te permita visualizar todo el proceso. De hecho, ya si os vais a una versión de pago, incluso podéis ver cómo fluye el tráfico y cómo va funcionando cada parte del funnel para así detectar dónde puede estar fallando y mejorar, ¿vale? Realmente súper poderosas este tipo de herramientas. Luego Zapier, uno de mis mejores amigos desde hace años, ¿vale? Zapier es una herramienta maravillosa, es como una evolución de IFTTT, o sea, de if this then that, que seguramente la conozcáis, es una herramienta de si pasa esto, entonces que ocurra esto otro, ¿no? Pues con ese concepto Zapier te permite, por ejemplo, oye, si alguien añade un producto a mi carrito, y porque yo lo tengo Zapier conectado con WooCommerce, entonces, si han pasado X días y no ha comprado nada, le envío un email. Por ejemplo, esto lo podríais hacer con Zapier, ¿no? O cosas más sencillas como si alguien me hace un pedido, mándale un Slack al comercial para que le contacte. O si alguien me manda un lead pidiendo una información sobre un servicio, mándame en el CRM de Zoho, me creas un nuevo ticket para que el comercial de turno lo atienda. O sea, esto de verdad se hace no code. Yo soy una persona que de programación lo justo y necesario. Y con una herramienta como Zapier, prácticamente no code, puedes conectar 1.000.000 de aplicaciones para automatizar procesos y mejorar tu conversión a muerte. Luego, una también maravillosa, Automator WP. Esto sería como Zapier, pero dentro del ecosistema de WordPress. Yo sé que muchos de vosotros, porque es
es una realidad y nosotros también lo hacemos así. Usamos WordPress como la plataforma para hacer growth rápido, para montar proyectos, landing rápido. Incluso hoy en día un e-commerce con WordPress, con WooCommerce se puede gestionar maravillosamente. Pues Automator WP lo que tiene es este mismo concepto de Zapier de permitirte conectar un montón de cosas dentro y fuera de WordPress para generar más conversiones, ¿no? Por ejemplo, estáis viendo que tiene triggers y activaciones con un montón de CMS, con CRMs, con plataformas de WooCommerce, o sea, tipo WooCommerce y similares. Y como estáis viendo en este GIF, es súper fácil, es drag and drop, seleccionar qué quieres conectar con qué y qué quieres que pase en cada momento, ¿vale? De manera que puedes automatizar tu flujo dentro de un e-commerce o si eres un servicio también, ¿por qué no? Y luego ya, para terminar de coronar y sin olvidarnos, ya os he dicho que el email, aunque os he dicho que el WhatsApp y conseguir el lead o el número de teléfono es como el nuevo objetivo o algo que tenéis que empezar a marcaros, ¿vale? Pero como no nos podemos olvidar del email, ya que vamos a seguir haciendo email marketing, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Y a mí ahora mismo, después de haber probado prácticamente todas las plataformas del mercado habidas y por haber, y por supuesto seguiré probando las nuevas que salgan, pero hoy por hoy ActiveCampaign es lo que estamos usando en la agencia para automatizar nuestro email marketing, ¿vale? Porque funciona muy bien, porque te permite crear flows como este que estáis viendo aquí a la derecha, tan sencillo de cuando un cliente añade algo a la carta y si abandona la carta, me espero una hora y luego le envío un email diciéndole, te dejaste esto en el carrito. ¿Verdad que esto lo habéis encontrado muchas veces? Pues esto tan sencillo o tan complicado si fuese a nivel programación, ¿vale? Lo podéis hacer de una manera así de gráfica con ActiveCampaign. Sin duda, una de las herramientas que si todavía no habéis empezado a experimentar, os recomiendo que le metáis mano. Y ya terminando, vamos con esa tercera parte. Os he dicho, primero engancha, luego automatiza y ahora mide, ¿vale? Obviamente hay 1000 maneras de medir, empezando por Google Analytics y terminando, por ejemplo, con Google Data Studio, que es la que yo os quiero recomendar aquí. Google Data Studio, si aún no le habéis dado la oportunidad o si se la habéis dado, pero estáis controlando datos no relacionados con el CRO, yo os recomiendo, y de hecho voy a dejar un recurso aquí muy útil para que lo podáis empezar a usar ya, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo a la derecha es una página de uno de los webinars que nosotros estamos montando, pues el Data Studio, la plantilla que nosotros usamos para controlar tanto las fuentes de visitas como las fuentes de registros, las que mejor funcionan, y luego en este funnel ver, oye, pues cuánta gente visita la página, cuánta gente se registra, la tasa de conversión entre visitas y registros. Ostras, un 70%, una buena tasa de conversión de visita a lead, ¿verdad? Y luego de esos leads, ¿cuántos pasan al segundo nivel de lead, que es dejar el WhatsApp? Bueno, pues un 34% que tampoco está mal. Y luego, una vez que finalice el webinar, ¿cuántos acabarán solicitando información para el siguiente paso? Veis que es muy sencillo, pero a la vez es un cuadro de mando súper sencillo para saber exactamente por dónde va la marcha, o en este caso el lanzamiento de un webinar, pero lo podríais aplicar a 1.000.000 más de cosas. Vale, Iñaki, qué fácil suena decirlo, pero ¿cómo se hace? Pues mirad, ahí os dejo un vídeo tutorial en el que os comparto tanto la plantilla para que la descarguéis y se os meta así tal cual en vuestro Data Studio y un vídeo tutorial en el cual os explico cómo configurar cada uno de estos aspectos para que funcione con vuestros proyectos, ¿no? Con unas pequeñas personalizaciones. Y nada más, aquí lo dejo y ahora le cedo otra vez el testigo a mi compañero Sergio para que él remate la faena. Muy bien, Iñaki. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, voy a compartir pantalla, pero no sé cómo se comparte esto. Me ha dejado... Ya nos ha dejado aquí solos. A ver, esperando para ver. Iñaki, tu pantalla no está compartida ya, ¿verdad? No. No, ya le he quitado. Ya puedes compartir tú si quieres compartir algo. Y veo que hay alguna pregunta por aquí que están dejando. Sí, iba a hacer preguntas ahora. Bueno, pues mientras veo cómo se comparte la pantalla, vamos a ver las preguntas. Mira, ha preguntado Ilu Vilches, ¿cómo se llama la herramienta de Videotest? La ha puesto por el chat. Entiendo lo que has puesto, Iñaki, es VideoAsk, ¿verdad? Videoask.com. Sí. La hemos puesto por el chat y ahí la tenéis de todas maneras. Y luego, para María, Guillermo Jiménez pregunta, pienso que poner unos iconos, entiendo que sobre el texto que os he enseñado es de los iconos de causalidad, casualidad. Pienso que poner unos iconos sobre la política de envíos y demás mejora la confianza con el usuario y creo que sí puede aumentar la conversión. Entiendo que la STS, ¿no? A que hace referencia. Sí, claro, exacto. Lo que decíamos es que si esos iconos están en la ficha de producto o más cercanos al checkout, sí que puede haber una causalidad, pero si están en la home, después visitarás en un flujo normal la página de categoría, la página de
de ficha de producto, checkout, incluso habrá retrocesos entre categorías y fichas, y si esos iconos solo están en la home, después ya no se trasladan al resto. Claro, ya no hay tanta causalidad ahí, desde la home hasta el checkout, se pierde un poco el trayecto. Vale, vale. Y luego, esta para los tres, pero yo dejo a vosotros y si yo puedo decir algo bien y si no, pues ya está. Que hacéis vosotros primero. Dice Guillermo Jiménez también. Bueno, espera, se ha puesto más gente ahora. Muy bien la pregunta. Sí me gusta, sí me gusta. Dice, esta me gusta la pregunta. Muy bien, Guillermo. En un proyecto que se está trabajando el SEO, ¿recomendáis trabajar en paralelo el CRO o SEO y luego el CRO, o primero el SEO o el CRO o todos juntos? Eso lo he añadido al final, pero es una pregunta más que nos suena. Es muy buena, muy buena. Nos suena hacer esta pregunta, así que venga, Iñaki y María, darle luz a Guillermo. María lo sabe, que nuestra consigna es CRO first, o sea, de trabajar hombre, a unas malas, al menos en paralelo. Pero ¿qué sentido tiene obligarte, digo, ponerte como objetivo traer más tráfico a través del SEO, a través de ads o a través de lo que sea? ¿Para qué quieres traer más tráfico si la web no convierte bien? Lo lógico sería que primero estuvieses trabajando el CRO y cuando más o menos está en un punto que digamos que es lógico, ¿vale? Pues seguir trabajándolo en paralelo junto con otras fuentes de captar tráfico. Esa es mi opinión, vamos. Sí, sí. Yo, de hecho, iría más allá, lo interconectaría. A ver, si estamos hablando de CRO, al final es optimizar. Tú puedes estar haciendo SEO, pero si realmente tú te enfocas a optimizar los resultados del cliente con el que estás trabajando, en algún momento llegarás a decirle, oye, analizando el SEO de tu página, he visto que este formulario no funciona, o que ¿qué te parece si este módulo lo ponemos aquí o esta promoción la ponemos allá? Al final, si tú te preocupas porque el cliente mejore resultados, ese trabajo de optimización, llámesele CRO, llámesele X, si optimizas, al final estás también ayudando a eso. O sea, se pueden compaginar también. Sí. Sí, yo puedo añadir algo ahí también, y esto es algo que me ocurre cada mes, no ocurre una vez, y de hecho os puedo decir que hoy estamos a jueves, el martes me pasó. Es decir, yo siempre doy una relación costo-oportunidad. Es decir, tú al final lo que quieres, de alguna manera, es entender si teniendo más tráfico ganas más dinero. Entonces, ahí no debemos olvidar tampoco que hay mucha obsesión con el SEO, que hay una cosa que se llama Google Ads, que es instantánea, y fíjate, yo no hago Google Ads, que te ayuda a validar cualquier modelo. Es decir, hay gente que dice, no voy a invertir en SEO. Ya, pero ¿estás seguro que tu web, el problema lo tienes en tráfico, lo tienes en conversión? Entonces, lo primero es, con una inversión acotada durante 2 semanas, 3 semanas, es como un test, un mes en un medio de pago, llámese Google Ads, llámese Instagram, llámese lo que sea, tú puedes ver de alguna manera si ese tráfico te convierte. Si no te convierte, es donde tienes que ver si estás orientando el público correcto, si la web no está optimizada, con lo cual tienes que ver, porque tienes que ver, digamos, el punto donde atacar, porque hay que tener en cuenta que SEO no es de un día para otro y es una inversión que a día de hoy no es baja. Es decir, el SEO de 200 euros, o sea, tíralo por la ventana. O sea, dedícalo a otra cosa de 200 euros, que el SEO de 200 euros no existe. Igual que ni el CRO de 200 euros ni el Google Ads de 200 euros. Entonces, también tienes que entender que al final lo que se trata es saber de todo lo que puedes hacer, que es lo que te pueda dar un retorno mayor a medio plazo, porque es la manera de ir recogiendo y seguir invirtiendo. Si no, no puedes salir un año en un proyecto metiendo dinero, o sea, porque los fondos de inversión, yo por lo menos no he llegado a ellos y no sé lo que hacéis aquí, pero no es algo muy, muy habitual. Venga, pues siguiente pregunta. Dice Beatriz, dice, igual que decía Jennifer Aniston, ¿y el anillo para cuándo? Dice Beatriz Garcés, ¿y el recurso Iñaki para cuándo? Bueno, pues cuando ahora nos manden desde Visual SEO Optimizer el enlace a la presentación o en la presentación, ahí viene el recurso de Iñaki. De todas maneras, en la página de SEO Mental, o si quieres Iñaki, pásamelo por aquí y lo pongo yo por el chat para que quien no se puede esperar y esta tarde se quiera poner con ello, pues lo pongo por aquí por el chat. Pásame por el WhatsApp si quieres Iñaki o... Te lo paso ya, te lo estoy copiando y te lo paso. Venga, vale. Y Lu dice, gracias. Vale. Guillermo, entiendo que a lo de antes, dice, pero el landing que normalmente se pone es la home, ¿no? Ahí, lo de experimento de antes, dice Guillermo, si la landing en la que normalmente se pone es la home. En este caso, en el que hemos visto, solo lo pusieron en la home, que según el caso de estudio.
pero lo ideal es que a lo mejor esos iconitos se pudiesen, digamos, pegar al sticky menú y ya fuesen trasladándose durante todo el proceso, ¿vale? Normalmente se pone en la home, pero tú puedes ponerlos en la ficha de producto, dejarlos en el menú o incluir otro apartado en el sidebar de la ficha. De todas maneras, Guillermo, es verdad que la gente cuando empieza en el mundo del testing suele empezar a hacer los experimentos sobre la home, sobre todo porque suele ser la URL que más tráfico tiene, entonces te permite sacar más conclusiones. Pero si tú estás trabajando ya con un cliente gordo que tiene un mogollón de tráfico pues imagínate que es un e-commerce. Si es un e-commerce con mogollón de tráfico, no vas a optimizar la home, o es raro. Lo normal es que te vayas a una ficha de producto que en Analytics hayas visto que tiene bastante tráfico, trabajes el experimento sobre ella y si el experimento funciona, entonces lo exportas y lo haces extensible al resto de fichas de producto para que se beneficien, ¿no?, de esa mejora. Eso es. Eso es. Ahí cuando en el bloque inicial hablábamos sobre metodología, hemos ido rápido para, digamos, cubrir todo. Pero en la parte de análisis, justamente una cosa que hay que entender es eso. Es decir, qué páginas son las que te generan mayor tráfico, qué páginas son las que tienen mayor potencial de compra, porque no es lo mismo un listado de producto o una ficha de producto, como dice aquí, que una página de un blog, que le puede generar muchísimo tráfico, pero no es el core de tu e-commerce. Entonces, cuando tú tienes todo eso mapeado, es donde decides exactamente por dónde empezar. Por eso el eslogan que ponía ahí antes era entender dónde están los problemas o entender lo que está ocurriendo en tu web para justamente empezar acertando. Porque el éxito de la disciplina o de la metodología CRO es que si la sigues correctamente empiezas acertando. En todas las disciplinas no siempre ocurre esto, pero aquí hay que seguir esa guía y de alguna manera, al final, pasito a pasito, siempre tienes un poco más o un poco avanzas un poco mejor que lo que lo harías de manera natural. Venga, pues tenemos a Laura, espectacular, chicos. Vale, pues muchísimas gracias. Y Beatriz le ha gustado lo del anillo para cuándo, de Iñaki. Vale. Y ahora pregunta Nicolás Bernazar. Dice, hola, ¿tiene algún lugar donde ir para sacar ideas de crear nuevos A/B testing? Perdón. Yo puedo decir una, es mía, a lo mejor está mal, es decir, no es por... Yo tengo una. Mira, la voy a poner por aquí. ¿Veis la pantalla, no? Magnífico. Sí. Vale, magnífico.com. Aquí tenéis vamos a poner por aquí. Aquí, mira, ejemplos y ideas de testing. ¿Vale? Aquí tenéis un recopilatorio. Esto no estaba previsto. Gracias, Nicolás, parece que te he pagado por estar aquí. Este es un recopilatorio de recursos de diferentes herramientas, ¿vale? Donde podéis sacar lo que serían buenas prácticas, ¿vale? Tanto, fijaos, Google tiene unos documentos excelentes de playbooks, esto Goodwith saca ejemplos que cogen de la competencia, incluso aquí una serie de ideas para móviles, ¿vale? Entonces, aquí esto es, ¿cómo se dice? Con cuidado. ¿Por qué? Porque lo principal para que esto funcione es entender que tú tienes el problema. Tú a lo mejor vienes aquí a lo que pone Miguel Palau y dices, bueno, voy a aplicar esto que me dice porque está muy chulo, pero es que tú a lo mejor no tienes ese problema, con lo cual cuando lo aplicas, no es que no tengas una mejora, sino que pierdes o te quedas igual. Entonces, con eso hay que tener cuidado y por eso las herramientas de testing como Visual Optimizer que te ayudan a entender, pues como lo que decía María, que unas veces acertarás y otras no, pero por lo menos sabes en qué medida lo estás haciendo según los objetivos que tú definas. No sé, ¿algún recurso más que tengáis por ahí a mano? No se me ocurre. Yo en general lo que hago sobre todo es inspirarme, no sé si conocéis el portal de información y de noticias y de artículos de actualidad medium.com. Medium.com yo estoy suscrito y estoy suscrito en concreto a la categoría de CRO, de conversión, entonces hay muchísima gente compartiendo artículos, experiencias, casos de éxito. De hecho, tenéis gente española también compartiendo ahí de sitios muy potentes. Así que os recomiendo, si no conocéis medium.com, que le echéis un vistazo y lo probéis, ¿vale? Porque realmente se comparte contenido muy, muy, muy bueno. Y luego, mira, me acabo de acordar mientras lo decías, esta es una web que es como un reto, no sé si lo mandan cada semana. Tiene parte de pago, pero gratuita, tú te suscribes y te mandan ejemplos de test que han aplicado, que han enviado a otra gente con resultados, te cuentan la historia de cómo ha surgido ese test, en base a qué lo han hecho, y al final tú puedes incluso, ¿cuál ha ganado? ¿Cuál ha sido? Tú marcas y te dice luego el resultado de ese test. Entonces, también esto, a veces,
es muy rápido de leer, es muy visual, es divertido y a veces, como digo yo, eso está en el lugar adecuado en el momento adecuado. A veces tienes un problema con una cosa y justo en la newsletter de esa semana te ha llegado la solución sin tú saberlo. Entonces, bueno, también ese recurso lo podéis tener ahí. Mola Y a mogollón. ver, Estaba pensando en que me sonaba eso, que había un directorio de ejemplos de A/B testing y se ve que era este el que yo tenía en mente. Me mola, me lo he apuntado yo para apuntarme. Sí, eso antes se llamaba Which Test One y ya lo cambiaron a que es de test. Bueno, Vale, se ve que yo recordaba el antiguo. sí. A ver qué he dicho. Guillermo, bueno, mientras no nos tiene aquí de Visual Website Optimizer ni el Zoom ni el GoToMeeting que está pagado, o sea, nosotros seguimos aquí, porque yo no he comido ya, entonces ya la hora de comer se me ha pasado, con lo cual hambre no tengo. O sea, que vosotros cuando os toque también, ¿no? Vale. Dice Guillermo, yo tengo un cliente que trabaja el nicho de sillas de escritorio, que ha sido el boom en la pandemia. Este nicho crece muchísimo y hay mucha competencia. La lucha es crear cercanía y seguridad, por eso yo lo incluiría solo en la home. Gracias. Sí, pues en relación a los iconos de, digamos, de credibilidad y demás. Sí. Vale, Nicolás, la respuesta, muchas gracias. Y vale, y la misma antes. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, para cierre, a ver, hacer un poco, hago yo el resumen y ahora María y Iñaki se despide cada uno. Lo que os hemos tratado de contar es una metodología donde, o sea, lo que hay que entender es que no se trata de coger y ponerse a cambiar cosas en la web ni toquetear, sino que, por suerte, podemos, gracias a las herramientas, gracias a Google Analytics, gracias a nuestro propio trabajo, entender lo que ocurre, plantear soluciones, acertadas o no, pero sobre cosas que no nos están funcionando, no cosas que realmente o no tienen tráfico o no hay un problema grave, poder medirlas de una forma matemática, que es la gran evolución que ha tenido esta disciplina en los últimos años con el perfeccionamiento de las herramientas de testing, y luego poderlo, aplicarlo al sitio web en producción, aplicarlo a otras áreas, mejorar, como decía María antes, estudiando el experimento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, nosotros al final es algo que podemos decir que trabajamos día a día porque nos dedicamos a eso, que nos funciona, si no nos saldremos aquí contándolo porque nos estamos inventando, pero los datos que hemos sacado son reales. Y ya habéis visto en las diferentes charlas como hemos sacado pinceladas de una cosa que se llama Conviértete. Entonces, lo voy a poner por aquí por el chat. A quien le apetezca conocer un poco más en detalle toda esta metodología, esta forma de trabajo, hemos creado dentro de Web Positive Academy un proyecto que es Conviértete, que es un curso gratuito en español, o sea, ahí no se vende nada ni te pide nada, o sea, es libre, para acercar el mundo de la optimización de la conversión a cualquier profesional de marketing digital. Porque al final nosotros lo que pretendemos es que se optimice cuanto más mejor, porque a día de hoy un problema que vemos es que las empresas gastan mucho en captación, ya sea Google Ads, ya sea Facebook Ads, etcétera, y que no estamos en contra de ellos, ni mucho menos, sino que se gasta mucho ahí sin entender realmente ni el retorno que tiene, ni dónde tienes el problema en tu sitio. Entonces, para nosotros es una manera de contribuir al entorno digital y de que estamos muy agradecidos de, yo en mi caso, trabajar desde casa tranquilamente, pues creamos Conviértete. Así que os lo pongo por aquí, por el chat también para que lo tengáis. Ahí tenéis más ejemplos de test que hemos contado, tenéis el ejemplo del video chat, tenéis un poco todo lo que hemos ido aplicando funcionando en un sitio. Así que, bueno, lo podéis hacer libremente, viendo los vídeos a vuestro ritmo y aún así, de esta charla, si os surgen luego dudas o lo que sea, tenéis a través de LinkedIn, tanto María como Iñaki como a mí, para preguntarnos lo que queráis o contarnos, oye, pues apliqué este experimento y mira qué bien me ha funcionado. Así que eso a mí nos gusta escucharlo. Así que María y Iñaki, os dejo y cerramos la sesión. Bueno, pues nada, un súper gustazo estar con vosotros en esta charlita. A ver si se repite, Sergio, Iñaki.
Sí, a ver si Jan y Sonia les ha gustado y nos invitan alguna otra vez, que por nosotros encantados. De verdad, gracias Sonia, gracias Jan, gracias a todo el equipo de Visual Website Optimizer por hacer posible este acercamiento a vosotros. Y si os habéis quedado con ganas de más, lo que habéis visto aquí es el tráiler de la película que es el curso de Conviértete. Así que ahí vais a encontrar mogollón de consejos útiles sobre este tema, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en el próximo evento de Visual Website Optimizer en directo, aquí en vuestras mejores redes. Hasta luego. Muchas gracias. Thank you. Yes. Corte, corte. Stop. Pues ya está, se ha parado. Esto se ha parado ya, María, ¿no? No sé, ¿no? Nos hemos quedado. Bueno, esperemos que esto nos siga grabando, porque capaz de que siga grabando. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Me escuchas? Ah. Yo te escucho, pero ¿lo has parado? Yo no he parado nada. Ahí estaba Sonia, ha dicho adiós.